Muy bien, ¿cómo no vamos a estar contentos si estamos adorando al Señor, estamos bendiciendo su nombre? Pero hemos llegado al momento ahora de exponer la palabra de Dios y estoy seguro que todos hemos venido con el propósito de recibir la palabra de Dios y de ser bendecidos a través de esta palabra. Lo que yo encuentro en la Biblia hablando acerca de la fe, mis queridos hermanos, es que hay una fe común con la que todos los seres humanos nacemos. Es esa fe, por ejemplo, que nos hace tomar la llave del auto, encenderlo y nos vamos. Esa es una fe común. Una fe con la cual usted sabe que si usted amanece al día siguiente, usted no se va a morir de hambre. Su comidita usted la va a tener de cualquier manera, pero usted va a comer. Esa es una fe común con la que todos nacemos. Pero hay una clase de fe que Dios reclama, y es aquella fe que conquista las bendiciones de Dios. No es una simple fe común, sino que hablamos de una fe que va más allá de lo común. No es una fe natural, es una fe que se mueve en un ambiente espiritual de creer en las promesas de Dios. Y por eso esta mañana quiero predicarles sobre la fe que conquista bendiciones. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo 21 en adelante, encontramos el caso de un encuentro de una mujer cananea, una mujer que tenía un problema grave en su hija, una mujer que acudió a Jesús y que resultó ese encuentro con Jesús en una de las más grandes bendiciones para su vida. Ahora, según este capítulo, el capítulo 15, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo había tenido un debate muy fuerte con los religiosos, los fariseos. El debate que Cristo acababa de tener con los fariseos es que en ese momento algunos discípulos de Jesús estaban comiendo sus alimentos, estaban comiendo pan y no se habían lavado las manos. Cuando estamos pequeños, ¿qué es lo que nos enseñan nuestros papás? Por razones de higiene, antes de comer, lávate las manos. Después de ocupar el baño, lávate las manos. Yo tengo muy presente eso de mi papá, que siempre nos decía, y él era un ejemplo pero firme, constante en eso. Nunca comía sin antes lavarse las manos. Y a veces cuando yo estoy en la casa y aunque considere que mis manos están limpias y ya estoy sentado, yo recuerdo a mi papá, me levanto y me tengo que ir y lavar las manos. Muy bien, los discípulos estaban comiendo el pan y no se habían lavado las manos. Vienen los fariseos religiosos que estaban hermanos pero pendientes de las cosas externas y le dicen a Jesús: tus discípulos quebrantan la ley y la tradición porque están comiendo pan y no se han lavado las manos. Y ahora se desprende esta situación de qué es lo que contamina al hombre. Y ellos pensaban que lo que contamina al hombre es lo que entra, y por eso eran tan rituales, incluso en lavarse las manos antes de comer. Lavaban el vaso muchas veces por fuera, pero no lo lavaban por dentro, porque todo era una apariencia externa. Y Jesús les dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de adentro de su corazón. Y Jesús les dijo en ese mismo pasaje que no importaba si los discípulos no se hubieran lavado las manos al comer el pan, porque lo que contamina al hombre no es que comas con las manos sin lavarte las manos, sino lo que sale de lo profundo del corazón. Después de este debate tan tremendo, después de esta larga discusión con los fariseos sobre lo que contamina al hombre, ahora Jesús, en este capítulo, se dirige al norte de la región, que era un distrito compuesto de dos ciudades, Tiro y Sidón. Estas dos ciudades, según la Biblia y la geografía, estaban en Fenicia, lo que se conoce geográficamente hoy como lo que es el Líbano, al lado de Israel, el cual era un territorio gentil. Ahora, Jesús se encuentra con esta mujer cananea de la tierra de Canaán, por eso era cananea, el cual era el país de los fenicios,
Pero aquí en este encuentro, yo encuentro, hermanos, 4 lecciones que nos van a hablar esta mañana de cómo podemos ir más allá de una fe común natural. Porque no estamos hablando de misticismos ni de nada de eso, simplemente una fe que va más allá de lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo sentir. Es una fe que pone mis convicciones y mi esperanza en un Dios que, aunque no lo veo, lo creo. Un Dios que me ha dicho tantas promesas que yo tengo que creerlas a través de la fe, pero tengo que conquistarlas con esa fe que va más allá del plano terrenal o natural. Vean lo que dice la Biblia, véanlo conmigo por favor. Estamos hablando en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, digan conmigo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué bendición encontramos en esta historia maravillosa de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, la mujer cananea, perdón. La fe que conquista bendiciones nos lleva esta mañana a 4 aspectos muy importantes, porque esta mujer estaba en medio de una crisis profunda. Porque en el versículo 22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, ¿cómo clamaba? Clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hermanos, yo creo que es comprensible el dolor de esta mujer. ¿Qué padre o qué madre no sufre cuando sus hijos sufren? Cuando se enferman, ahí estamos a su lado. Cuando van mal en la escuela, nos preocupa. Cuando rompen una relación de noviazgo o matrimonio, somos los primeros también en ser afectados. Cuando son menospreciados por otros, o cuando sufren el bullying en las escuelas, cómo nos preocupa, cómo nos duele. Cuando están en una crisis emocional, hay una gran preocupación en nuestras vidas. Cuando sus sueños no son realizados, cuando no van por buenos caminos, hay una preocupación muy grande. Y eso muchas veces se convierte en una crisis en nuestra vida. Muy bien, la angustia de esta mujer cananea en ese momento, el tormento que ella sufría era porque su hija, según lo que dice la Biblia, era atormentada por un demonio. Mateo no describe qué clase de demonio, pero con solo que sepamos que era un demonio, sabemos que no era nada bueno, era algo terrible. En el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio paralelo a Mateo, en este pasaje, Marcos dice que lo que atormentaba a la hija de la cananea era un espíritu inmundo. Y cuando hablamos de un espíritu inmundo, estamos hablando de un aspecto espiritual serio en la vida de la hija de la cananea. Saben, hermanos, hay situaciones que nos perjudican hoy en día en nuestra sociedad, especialmente a nuestros jóvenes, pero también a los adultos. En este caso, el texto nos está diciendo que era atormentada por un demonio. Hoy en día, mis hermanos, estamos plagados de situaciones complicadas espirituales. Recuerde usted que Tiro y Sidón, en este lugar de Canaán,
Eran, hermanos, idólatras, adoraban a diferentes dioses. La cananea venía de un trasfondo cultural idólatra, espiritista probablemente. Y como su hija no iba a tener un problema espiritual si su madre estaba en problemas espirituales. Nuestros jóvenes hoy en día son atraídos a tener juegos espirituales. Juegos con la ouija, juegos satánicos y espirituales que aparecen en el internet, la magia, la brujería, la idolatría, todo este tipo de práctica se ve en el internet y muchos de nuestros jóvenes son atrapados y de repente los vemos ahí, hermanos, si son hijos de Dios, quizás no poseídos, pero sí influenciados por Satanás. Y qué tremendo, aquí tenemos el cuadro de una madre que está en crisis, pero ¿sabe qué nos enseña el primer principio? El primer principio nos enseña que en medio de las crisis nace la fe. En medio de las crisis nace la fe. Yo le aseguro esta mañana que probablemente muchos de nosotros hemos pasado por situaciones complicadas en la vida, pero la fe en medio de la crisis le brindó a la mujer cananea una maravillosa esperanza. Había agotado todos sus recursos y todo había sido en vano. El problema de la hija, y déjame decirle algo que esto es muy importante, el problema de esta hija no era un problema emocional, no era un problema psicosomático, el problema de esta hija era un problema espiritual. ¿Por qué era un problema espiritual? Porque la Biblia está diciendo que tenía un demonio que la atormentaba. Y para eso están los demonios, para atormentar, para destruir, para hacer la vida imposible del ser humano. Era un problema espiritual. Si hubiera sido un problema emocional, psicosomático, lo que sea, lo mandamos a donde un consejero, donde alguien que la ayude. Pero esto era más allá que un problema emocional. Era un problema espiritual. Y para un problema espiritual tienen que haber definitivamente soluciones espirituales. Ahí no vale una pastilla para dormir, ahí no vale una pastilla para calmar la depresión o la ansiedad. Ahí lo que cuenta es encontrar un recurso espiritual, y esta mujer encontró el recurso espiritual en la persona de Jesucristo. Encontró la esperanza, encontró, hermanos, ese principio que nos debe de motivar a cada uno de nosotros a entender que en medio de nuestros problemas debe de surgir una fe que va más allá de una fe común o una fe natural. Porque lo que Dios reclama de nuestras vidas es una fe que rompe los límites, una fe sin fronteras, una fe que cree de todo corazón al Señor. Hermano, usted no puede tener esperanza a menos que usted comience a confiar en el Señor. Pero problemas espirituales se resuelven con soluciones espirituales. Y en Cristo Jesús tenemos esperanza. ¿No cree que tenemos esperanza? En Él tenemos esperanza. En medio de la crisis nace la fe. Nació en ella una nueva esperanza. Pero también en medio de su crisis, mis queridos hermanos, en medio de su crisis, ella encontró plena confianza. ¿Cuántas veces en medio del problema nosotros podríamos alejarnos? Esta mujer hizo todo lo contrario. Comenzó a confiar en Jesús. Sabía que Jesucristo no la iba a decepcionar. Hermanos, nunca deberíamos amargarnos o renegar cuando nos hallemos en diversas pruebas. Nunca. La primera reacción suya y mía podría ser: pero Dios, ¿por qué me mandas a mí esta prueba? Yo que soy tan bueno, Señor. Yo que estoy los domingos en la iglesia. Pero Señor, yo que estoy visitando a los hermanos. Señor, yo que estoy involucrado en un ministerio de la iglesia. ¿Por qué a mí me mandas esta prueba? ¿Por qué no a mi hermana que me debe dinero? Y a veces comenzamos a renegar y amargarnos en la vida por las crisis que vienen a nuestro corazón. Mis queridos hermanos, yo pienso que en lugar de renegar, debemos seguir confiando en Dios y tener plena seguridad en Él. Recuerda lo que Pablo dice: pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación o la prueba, Dios está listo para darnos la salida.
Hay un Dios que nos brinda la salida. Y esta mujer cananea encontró la salida. Es que también su fe en medio de la crisis no solamente le brindó esperanza y confianza, sino que esta mujer en medio de su crisis aprendió a crecer en la gracia de Dios. Hermano, ¿sabe que cuando han venido problemas a mi vida, yo tengo que entender que ese problema a mi vida es para hacerme crecer en la gracia de mi Dios? Hay maneras de las cuales yo no podría crecer si no fuera a través de los problemas. A veces Dios tiene que sacar a la luz esos problemas de carácter que nosotros manejamos en nuestra vida. Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Dios quiere sacar a relucir esas cosas que no están funcionando bien en nuestras vidas. Y ¿sabe qué? Cuando Dios comienza a trabajar y comienza a sacar esas cosas de carácter a la luz, es cuando comenzamos a brillar y a crecer para la gloria de Dios. Por eso esta mujer nos enseña que en medio de las crisis nace la fe. Nunca desprecie las pruebas, nunca haga de menos las pruebas que vienen a su vida, porque en medio de esa crisis usted puede volver a nacer en una fe que glorifica y honra el nombre de Dios. Un segundo aspecto que yo encuentro acá en este relato es que en medio de las crisis también la fe se fortalece, porque en el versículo 23 dice la Biblia, fíjese bien, que esta mujer llegó corriendo: Jesús, hijo de David. Pero en el versículo 23, ¿qué dice la Biblia? Pero Jesús no le respondió palabra. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Imagínense, había puesto su esperanza en Jesús y ahora Jesús no le responde palabra. ¿Se ha topado usted con personas que usted los saluda y parecen palos, hermanos? ¿O creen que si les da la mano les va a quitar un poco de oro, de brillo? ¿Ha saludado usted personas tan indiferentes? ¿Ha saludado usted, a muchos americanos y lo dejan con la palabra en la boca? ¿Ha saludado usted a muchos hispanos que se creen más que hispanos y ahora americanos y lo dejan con la palabra en la boca? ¿Cómo se siente usted cuando usted ha saludado o ha sonreído a alguien y en lugar de recibir una sonrisa como respuesta, lo que recibe es Jesús? Dice la Biblia que Jesús no le respondió palabra. Es que hay ocasiones en que Dios no responde inmediatamente porque Dios quiere trabajar con tu fe. Él desea que pasemos, hermanos, de fortaleza a más fortaleza. Si Dios no responde en el momento, es porque Él desea que vayamos de fe a más fe y de esperanza a más esperanza. Muchas veces no entendemos el silencio de Dios. Dios no responde inmediatamente porque Dios desea que tu fe tenga raíces. Dios no quiere que tu fe sea sin raíces. Dios no desea una fe estéril, una fe débil, una fe pobre, una fe desgastada. Dios desea fortalecer tu fe. Y yo creo que en medio de las crisis, hermanos, nuestra fe se fortalece. Porque a medida que somos probados en nuestra fe, somos fortalecidos en las promesas de Dios. Yo le digo a usted esta mañana que si no fuera por la crisis que usted un día atravesó, usted no estaría aquí con nosotros esta mañana. Muchos de nosotros estamos en donde estamos porque Dios un día nos probó y nuestra fe fue fortalecida en las promesas de Dios. Yo no estaría aquí en donde estoy si Dios no me hubiera pasado por el proceso, por esa recámara de fuego, en donde Dios dice que purifica nuestras vidas, así como se purifica el oro. Necesitamos, hermanos, ser fortalecidos en la fe. Muchos de nosotros hemos atravesado problemas en nuestra vida, enfermedades, problemas económicos, problemas con los hijos, situaciones que nos despidieron de un trabajo, que no tenemos para pagar la renta, o no tenemos para pagar el auto, ni siquiera para gasolina, pero Dios es fiel. Amén. Ahí se fortalece nuestra fe. ¿Sabe qué dice la Biblia en Santiago 1, 3 al 4? ¿Qué dice la Biblia? Hermanos míos, tened por sumo gozo
Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Produce paciencia. ¿Cómo necesitamos gozarnos en medio de las pruebas? Y en lugar de quejarnos, decirle: Dios, te doy gracias por la prueba que estoy atravesando. Te doy gracias porque este problema va a fortalecer mi fe. Y yo creo que esta mujer cananea fortaleció su fe en este encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo. Y Santiago dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué lección más grande? Un tercer punto, mis queridos hermanos, es que en medio de las crisis, la fe vence los obstáculos. Encontramos en el mismo versículo 23: entonces, acercándose los discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Noten ustedes que antes esta mujer le había dicho: Señor, o Jesús, hijo de David, ten misericordia, socórreme. Jesús no respondió palabra. Ahora vienen los discípulos, como ven que Jesús no la atiende, le dicen: Jesús, despídela. Oigan, hermanos, se supone que los discípulos estaban para ayudar y brindar esperanza, no para correr a nadie. Pero ahora adoptan un papel que no les corresponde. Su deber particular era recibir y no rechazar. Su deber espiritual era abrir la puerta y no cerrarla. Hay una interpretación que dice que lo que pasaba es que los discípulos perdieron la paciencia porque esta mujer seguía insistiendo y seguía gritando y Jesús no decía nada. Pero de igual manera, hermanos, no debemos perder la paciencia. Imagínese usted, yo me pongo a pensar que cuántas veces nosotros como hijos de Dios, en lugar de abrir la puerta a muchos, le cerramos la puerta. ¿Cuántas veces quizá ha venido gente a nuestra iglesia y en lugar de brindarles apoyo, cariño, en lugar de brindarles una mano de Dios te bendiga, una sonrisa, en lugar de brindarles una amistad, muchas veces ni cuenta nos damos que hay visitantes en nuestra iglesia? Hermanos, los discípulos estaban en un momento de desesperanza, de impaciencia. La mujer cananea venció el obstáculo. ¿Sabe por qué? Venció el obstáculo porque ella siguió insistiendo. No le importó absolutamente nada lo que los discípulos decían. Esta palabra de dar voces, que gritaba, en el griego hay una connotación que también quiere decir como alaridos. Alaridos. Cuando hablamos de alaridos, estamos hablando de gritos desesperados. Estamos hablando de alguien que ha perdido completamente la esperanza, que nadie la ha podido sacar adelante. Y una manera de expresarlo es gritar como con alaridos: Señor, sálvame, socórreme, mi hija está atormentada por un demonio. Pero qué triste, mis queridos hermanos, es que estos discípulos en estos momentos perdieron la paciencia. Pero la mujer cananea venció el obstáculo del rechazo de los discípulos. Ellos dijeron: despídela. Los discípulos estaban molestos por la insistencia. Yo les digo esta mañana, mis queridos hermanos, aunque todo el mundo se moleste, aunque te griten, aunque te incomoden, aunque te desesperen, no importa, tú necesitas perseverar en tu fe. Insiste cuantas veces sea necesario con tu fe. Los hombres se pueden cansar de tu insistencia, pero hay un Dios que no se cansa de escuchar tu oración. Nosotros podemos perder la paciencia. Un día podemos decir: ya no soporto la oración de este hermano, pero hay un Dios que te soporta. Hay un Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. Hay un Dios que dice: al que busca halla, y al que toca se le abre. Esta mujer tocó y la puerta se le fue abierta. Esta mujer clamó al Señor y el Señor le escuchó. No importan las voces que nos digan: ya no insistas, ya no insistas. Hermano, persevera en tu fe, crece en tu fe, sé firme en tu fe, porque la fe que conquista los obstáculos es aquella fe sobrenatural. Y vea qué sucede al final.
Miren lo que dice el cuarto punto que tengo esta mañana. El cuarto punto. En medio de las crisis, la fe recibe también la bendición de Dios. Y creo que este es el meollo de todo el mensaje. Ahora, esta mujer cananea había sido rechazada. Yo creo que a nadie le gusta ser rechazado, ignorado y olvidado. Muchos quizás de nosotros, y quiero detenerme aquí un poco, muchos quizás de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido rechazados. Y déjeme decirle que muchas veces el rechazo nos marca, el rechazo nos margina, y a muchos les trauma de alguna manera, que viven con resentimiento y amargura, con complejos de inferioridad e incapacidad, porque en alguna vez de su vida fueron rechazados. Quizás algunos de nosotros luchamos emocionalmente con un rechazo del pasado. Quizás fuimos rechazados por un padre o una madre. Quizás rechazados por nuestra propia familia. Quizás sufrimos el rechazo de nuestros propios hijos. Hermanos, yo le digo esta mañana, no importa el rechazo. Conozco a alguien que jamás te va a rechazar. No importa el que nos ignoren, no importa el que nos olviden, porque podemos ser olvidados por los hombres, pero nunca ignorados por el amor de Dios. Amén. Podemos ser rechazados por la gente, pero nunca rechazados por Dios. Amén. El Señor Jesucristo un día dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mismo Señor Jesucristo también dijo: al que viene a mí no le echo fuera. No importa nuestra condición, no importa si en el pasado tú has sufrido algún rechazo, un rechazo emocional. ¿Cuántas veces hemos visto de personas que dicen: yo no puedo amar a mis hijos porque yo nunca fui amado? No sale de mi corazón darle un beso en la frente a mi hijo porque mis padres nunca me mostraron el cariño y el amor. Yo le digo esta mañana: cierre el capítulo de su vida del rechazo y comience una nueva vida en Cristo Jesús. No viva más del pasado, no viva más de los recuerdos de que usted fue rechazado o ignorado. En Cristo Jesús tenemos esperanza. En Cristo Jesús hay soluciones espirituales para nuestra vida emocional. Si nunca nadie te ha dicho que te ama, basta con que Dios te ama y te ha dado el perdón y te ha dado la vida eterna. En Cristo hay esperanza, en Cristo no hay rechazo, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Cuando yo era joven, en mi primaria, yo fui rechazado muchas veces, y no crea que por muchachas. Fui rechazado, no crea que por muchachas. La única que no me rechazó fue Mirna. ¿Sabe qué me dijo Mirna antes de venirme? Se me queda viendo y me dice: ay, Diony, parece muñequito de pastel. Por el color del traje y la camisita rosada. Nunca me había visto así. Me voy y me despido. Ay, Diony, parece muñequito de pastel, me da ganas de comerte. Cuando yo era joven, había un equipo de fútbol en mi escuela. Escuela Rural Mixta de San Marcos. Y en esa escuela, el capitán se llamaba Efraín, y no se me va a olvidar porque siempre me rechazaba. Yo formaba parte del equipo de fútbol, pero de la banca. Y se los digo muy en serio. No crea que yo era de los titulares que me ponían ahí. Yo bromeando les digo que he jugado todos los puestos: portero, volante, defensa, delantero. Mentira, bromeando. Aguatero, hasta aguatero, es decir, llevaba agua ahí a lo que jugaba. Pues ¿qué les digo? Siempre yo le decía a Efraín: Efraín, aquí estoy yo. Y me decía así cuando alguien se golpee. Mientras espera, pasaban los primeros 45 minutos y yo no era llamado. Y créanme que una vez la pelota se fue al río, y ahí sí me mandaron a recoger la pelota al río. ¿Quién no ha sufrido un rechazo? Pero eso ya lo olvidamos, eso es cosa del pasado. Esta mujer fue rechazada, no importó el rechazo, y dice la Biblia que esta mujer superó el rechazo en la persona de Cristo. Por eso en medio de la crisis, hermanos, la fe recibe la bendición de Dios. Respondiendo, él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermanos,
Su fe creció con el contacto con Jesús. Y este es el principio para crecer. Este es el principio para el perdón. Este es el principio para la salvación. La mujer creció con el contacto de Jesús. Llega un momento en donde Jesús le dice: mujer, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le responde con una gran humildad. Estaba postrada, arrodillada delante del Señor, y le dice: sí es cierto, Señor, es verdad, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y lo que quería decir esta mujer es: no importa, Señor, no importa si son migajas las que yo voy a comer, pero si en esas migajas yo tengo la salvación para mi hija, no importa que yo coma las migajas. No importa cuántas sobras caigan de tu mesa, pero si en esas migajas yo tengo la salvación, yo quiero comer esas migajas. ¿Cuántas veces nuestro orgullo rechaza las promesas y las bendiciones de Dios? Y vemos, hermanos, con indiferencia las promesas de Dios. Pero aquí veo a una mujer que está postrada, una mujer que comenzó clamando y terminó de rodillas en adoración, aceptando las migajas de Jesús. Y yo les digo, mis queridos hermanos, no importan las migajas que nosotros podamos recibir, no importa cuántas veces nosotros podamos recibir ese poquito de migajas, pero si en esas migajas yo tengo esperanza, si en esas migajas tengo salvación, si en esas migajas yo tengo perdón, si esas migajas me van a levantar mi vida emocional, Señor Jesús, yo quiero seguir comiendo esas migajas que caen de tu mesa, porque ahí hay perdón, porque ahí hay esperanza, porque ahí hay salvación. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos bendices. Gracias porque tú nos ayudas y tú nos consuelas. En medio del dolor, en medio de la tragedia, Señor, esta mujer encontró esperanza. Encontró esperanza en la persona de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, Dios, que cada uno de nosotros, con esa misma esperanza, podamos glorificar tu nombre y podamos alabarte siempre. Señor, gracias porque por medio de las crisis podemos crecer, podemos caminar y podemos seguir adelante. Gracias, Señor. Bendice nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y te lo pido todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.